Muy buenas tardes. Eh, Vamos a empezar este webinar, como siempre, puntuales, respetando a los que el tiempo de los que siempre llegan y empiezan a la hora en punto. El webinar del día de hoy es una sorpresa, es un seguimiento a una serie de webinars que hemos estado dando. Es acerca del manejo de los nódulos tiroideos, pero en esta ocasión vamos a ver cómo se manejan los nódulos tiroideos sin requerir de la cirugía. Para eso están el doctor Danilo Torcelli, el doctor Marco Antonio Peñaloso y su servidor Carlos Cordón. Los tres somos cirujanos endocrinos y formamos parte del equipo del Centro de Tiroides y Paratiroides. Eh, Sin mayor preámbulo, vamos a empezar con el doctor Peñalonso, quien nos va a empezar a platicar acerca de las generalidades de eh, la ablación de los nódulos tiroideos. Doctor Peñaloso, por favor. Muchas gracias. Bueno, en honor a la puntualidad, como decía el doctor Cordón, vamos a principiar. Ninguno de nosotros tenemos ningún conflicto de interés que declarar. Esta presentación tiene algunos objetivos específicos. Primero, conocer los principios de la ablación térmica. Luego, revisar las recomendaciones para su uso en nódulos tiroideos. Luego, hablar un poquito sobre los cuidados preablación y la selección de los pacientes y tener en mente las precauciones a tomar con algunos casos en particular. Y finalmente, no solo mostrar la técnica, sino que hablar un poquito sobre los resultados y las complicaciones del uso de cada uno de estos métodos novedosos, pero que ya son de uso corriente en otras latitudes. Hay que recordar que la incidencia de nódulos tiroideos y cáncer del tiroides ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, alrededor de un 13% solo en los Estados Unidos, por mencionar un país, en Corea hasta más de un 20%, pero esta tendencia parece mantenerse en todo el mundo. Lo curioso es que este aumento ha sido sobre todo por el descubrimiento de lesiones menores de 2 centímetros en su gran mayoría, y también la gran mayoría de ellas descubiertas no clínicamente, sino que en estudios por imágenes y en particular por el ultrasonido, que es capaz de detectar nódulos hasta de 1 milímetro de diámetro. Esto ha hecho que muchos autores se planteen la pregunta si esto es un aumento real o si se trata simple y sencillamente de una epidemia de sobrediagnóstico. Esta gráfica ilustra, como les decía antes, el aumento del cáncer del tiroides a partir de principios de los años 80, sobre todo a partir de los años 90 y particularmente después de los 2000. Y curiosamente, este aumento de la detección de cáncer de tiroides ha venido de la mano primero con el uso cada vez mayor del ultrasonido, luego con la popularización de las biopsias por aspiración con aguja fina, que si bien en los países escandinavos como Suecia o Noruega se hacían desde los años 80, su explosión empezó a finales de los 80, a principios de los 90 en los Estados Unidos. Luego, a finales del siglo pasado, el uso de la tomografía y la resonancia magnética, y a partir de los años 2000, la biopsia de lesiones de tiroides independientemente de su tamaño con guía ultrasonográfica. Lo curioso es que tal y como la incidencia ha venido en aumento, las tasas de mortalidad se han mantenido estables, aunque en estudios recientes pareciera también estar aumentando la tasa de mortalidad, lo que hace pensar que si bien es una epidemia de sobrediagnóstico, probablemente el aumento también está condicionado por un aumento real de su incidencia, que ha provocado el diagnosticar cada vez más y nódulos más pequeños. Pues primero, ciertos cambios en la estrategia del manejo de estas lesiones tan pequeñitas,
al extremo que la Asociación Coreana y la Asociación Americana del Tiroides y las guías europeas recomendaron ya en sus últimas ediciones no hacer ultrasonidos en pacientes en los que no se sospeche clínicamente la presencia de nódulos tiroideos como un método de tamizaje. Y eso no tiene ningún otro propósito más que evitar el diagnóstico de microcarcinomas papilares, que muchos de ellos pueden manejarse conservadoramente y que aún su no detección probablemente no tendría ninguna incidencia ni en la calidad ni en la vida de estos pacientes. Otro cambio de estrategia ha sido reducir el número de biopsias basadas en el tamaño y las características ultrasonográficas de las lesiones. Todas las asociaciones en sus guías actualmente recomiendan no biopsiar nódulos menores de 1 centímetro, independientemente de que tengan características ultrasonográficas de malignidad, usando la clasificación de la Asociación Americana de Radiología, como el TIRADS, la de la Asociación Coreana, la de la Asociación Americana del Tiroides, de la Asociación Latinoamericana. Esto para evitar de nuevo el diagnóstico de microcarcinomas papilares. Muy bien. Por otro lado, también cada vez hay más series publicadas, primero por equipos japoneses y ahora por equipos norteamericanos, europeos e incluso latinoamericanos, demostrando que el manejo conservador de los microcarcinomas papilares a largo plazo es posible. La gran mayoría de estos tumores, más del 96%, se trata de lesiones indolentes, de crecimiento muy lento y con las que pueden vivir los pacientes. Como dicen algunos autores, los pacientes con estos microcarcinomas mueren con el microcarcinoma, pero no por el microcarcinoma. Y la otra cosa que ha surgido es el desarrollo de nuevos métodos para tratar de manera no quirúrgica estos nódulos tiroideos, que es de lo que vamos a hablar hoy en la noche. Los principios de la ablación térmica se basan primero en que todos requieren de guía ultrasonográfica para llevarse a cabo. Se basan en producir necrosis de los tejidos bajo condiciones hipertérmicas extremas, siendo el mecanismo primario de muerte celular la necrosis coagulativa inducida por el calor. Se sabe que a temperaturas menores de 40 grados centígrados el daño celular es reversible, por eso es que podemos usar con seguridad los equipos de electrocirugía que nos sirven para hacer coagulación, pero entre 50 y 60 grados centígrados el daño es irreversible y a mayor temperatura es más rápida la destrucción tisular. Las técnicas de ablación, independientemente de cuál sea, mantienen temperaturas por arriba de 50 a 60 grados centígrados por periodos entre 4 y 6 minutos, lo que garantiza la destrucción celular, que es el objetivo. A más de 60 grados la necrosis es inmediata, pero hay que tener cuidado. Si se usan temperaturas mayores de 100 grados centígrados, se produce vaporización, productor de gas, carbonización, y eso puede hacer que la efectividad del procedimiento disminuya. Así es que el regular la temperatura adecuadamente es parte del éxito de estos métodos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para el uso de la termoablación? Pues primero recordar que se considera una primera opción alternativa a la cirugía para nódulos tiroideos benignos que produzcan síntomas o que deformen cosméticamente el cuello en pacientes que no quieran o tengan alguna razón por la cual no sean candidatos a cirugía. Es una opción menos efectiva que la cirugía, tratar nódulos focales autónomos, pero es una opción dependiendo del tamaño del nódulo. Por regla general, nódulos menores de 3 centímetros, los resultados para curar el hipertiroidismo inducido por estos nódulos autónomos se acercan a un 70%. En nódulos mayores de 3 centímetros, probablemente la mejor opción siga siendo el yodo o la cirugía. Puede ser un sustituto, como lo demuestran series actuales, de la cirugía
a la cirugía o al manejo conservador de los microcarcinomas papilares, que en lugar de ser seguidos con ultrasonidos periódicos por largo tiempo, pues se puede obtener la destrucción del nódulo sin necesidad del mismo seguimiento y habiéndole evitado al paciente cirugía. Y también es posible su uso actualmente en enfermedad maligna, en particular enfermedad maligna recurrente o persistente, tanto a título curativo como a título paliativo. La gran mayoría de guías hasta la fecha siguen exigiendo para la ablación de nódulos benignos por lo menos 2 biopsias por aspiración con aguja fina, confirmando su benignidad. Esto va a cambiar, si no es que ya cambió, porque empiezan a haber reportes donde se usa la radiofrecuencia incluso en nódulos que después de una biopsia por aspiración caen en las categorías intermedias, Bethesda 3 y 4, citología de significado indeterminado o neoplasias foliculares. Es importante que estos nódulos que van a ir a termoablación, existe una justificación, y la justificación más frecuente es que existan síntomas secundarios al crecimiento tumoral o que haya deformidad cosmética del cuello. Ya hablamos un poquito sobre los nódulos calientes y aunque las guías todavía recomiendan que no se use en nódulos con citología Bethesda 3 o 4, como les dije hace un momento, ya empiezan a aparecer series recomendando su uso con seguridad y con un seguimiento nada despreciable de los pacientes. En enfermedad maligna son una opción a la cirugía, de nuevo en pacientes que la rechazan o que no pueden ser operados por determinada razón. Su uso va a ser incluso a título curativo cuando hay enfermedad unifocal confinada a la glándula sin contacto con estructuras importantes como puede ser la tráquea, el nervio recurrente o la carótida, y sin que haya presencia de extensión extracapsular y una lámina o tejido que se interponga entre esa estructura que no hay que lesionar y la pared del nódulo. En carcinomas papilares sin evidencia de una citología de variedad agresiva, como puede ser células altas, células en tachuela, que sea un escirroso, ¿verdad? Que no existe evidencia de linfadenopatías metastásicas o en pacientes de alto riesgo que rechazan la cirugía. Y en recurrencias, en particular con adenopatías metastásicas por carcinomas papilares, está descrito cuando existen 3 o menos lesiones que no exceden más de 2 centímetros de tamaño. De nuevo, eso es lo que dicen las guías, pero esto está cambiando y cada vez hay nueva evidencia de que se puede hacer aún en pacientes con mayor número de ganglios y con mayor tamaño. Muy bien. Antes de la termoablación, igual que antes de operar a un paciente portador de un nódulo tiroideo, hay que hacer una evaluación clínica completa. Se exigen los mismos laboratorios que para una cirugía y las mismas imágenes que nos van a orientar. Sigue la recomendación de 2 biopsias probando su benignidad. Si el paciente tiene cambios de voz, igual que antes de una cirugía, habrá que hacer una laringoscopía para confirmar la movilidad de ambas cuerdas vocales o saber si hay alguna paralizada y si esa es homolateral al nódulo que van a tratar o contralateral. Si tienen una parálisis contralateral, probablemente la termoablación y sea un nódulo cercano al trayecto del recurrente, probablemente la termoablación no sea la mejor opción. Los anticoagulantes no son una contraindicación, pero hay que recordarse que igual que en cirugía, habrá que descontinuarlos si es aspirina o un antiagregante, otro antiagregante plaquetario por lo menos 5 a 7 días antes y con los nuevos anticoagulantes por lo menos 48 o 72 horas antes. Asegurarse que las pacientes mujeres no estén embarazadas, sobre todo las que están en edad fértil, como cuando nos cercioramos de lo mismo en pacientes que vamos a operar. Cuidado en pacientes con desfibriladores cardiovertores, en ellos está contraindicado, puesto que la transmisión de la corriente eléctrica puede alterar su funcionamiento.
y hay que asegurarse, aunque este es un procedimiento que se hace con el paciente despierto y con anestesia local, de contar con un sistema adecuado de monitoreo y con todo lo concerniente para poder resolver un problema si se presenta. Sus complicaciones no son muy diferentes a las reportadas en la cirugía. Se reportan alrededor de 1 o 2% de cambios temporales o permanentes de la voz por lesión térmica del nervio recurrente laríngeo, que pueden ser, como les digo, temporales o permanentes. Se reportan más o menos un 8% de recurrencias, sobre todo cuando se tratan adenopatías metastásicas del compartimento central. Obviamente puede provocar edema. Habrá que tener mucho cuidado con ese edema si los nódulos eran grandes y si se hizo de ambos lados, lo cual puede provocar compromiso respiratorio del paciente y peor aún si es una lesión recurrencial bilateral. Esos pacientes, igual que en cirugía abierta, podrán necesitar una traqueostomía. Otras lesiones, igual que en cirugía abierta, son lesiones del vago, de la cadena simpática, del plexo braquial o del nervio frénico. También están descritas las rupturas de nódulo por disrupción capsular, hematomas y excepcionalmente hipoparatiroidismo o hipotiroidismo. Por regla general, estos pacientes preservan después de la ablación tanto la función tiroidea como la función paratiroidea. Les platicará el doctor Deli sobre algunas de estas técnicas y cerrará la presentación el doctor Cordón platicando sobre la ablación por radiofrecuencia, que sea probablemente la más utilizada de todos estos. Danilo, por favor, te escuchamos. Gracias, doctor, muy amable. Vamos a tocar el tema con 4 diferentes técnicas no quirúrgicas, procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, como es la ablación por láser, la inyección percutánea de etanol, la ablación por radiofrecuencia, que el doctor Cordón es un experto en esa área, y el HIFU, que es el ultrasonido intensificado de alta intensidad. Siguiente, doctor. Vamos a empezar hablando con respecto a la ablación bioquímica con alcohol o el PEI, que es una inyección de alcohol puro. Su mecanismo de acción principalmente es la deshidratación celular por vía intracelular. Hay un intercambio bioquímico entre el agua y el alcohol, provocando una lisis de la membrana celular, una desnaturalización de las proteínas que van a provocar una lisis. También provoca trombos intravasculares locales, lo que conduce a una isquemia de los tumores. El PEI o Percutaneous Ethanol Ablation, pues es una técnica bastante segura, muy eficaz que utilizamos hoy en día para nódulos principalmente benignos o quísticos, en aquellos pacientes que no quieren ser sometidos a tratamiento quirúrgico, pero que por el tamaño o las características pues deben de tener un tratamiento mínimamente invasivo como es este. Se puede utilizar en casos de carcinoma papilar locorregional recurrente, en metástasis locorregional laterocervicales, como lo explicó el doctor, dependiendo del tamaño y las características y el número de adenopatías que podemos tener en los diferentes compartimientos. En nódulos tiroideos benignos, los cuales, sí, como lo explicó muy bien el doctor, tenemos que tener una BAF confirmatoria de que es un nódulo benigno para poder tomar una decisión dependiendo del tamaño y si es candidato o no a este tipo de técnica. Nódulos tiroideos autónomos, principalmente en aquellos nódulos que son hiperfuncionantes y que el paciente no puede ser sometido a tratamiento quirúrgico, y como mencioné anteriormente, en nódulos quísticos. Esta técnica, pues uno de los principales beneficios es que es de bajo costo porque no necesitamos mayor material. No se necesita mayor destreza quirúrgica para poderlo realizar cuando estamos hablando de nódulos de características benignas y en nódulos quísticos. Ya es un poco más complicado cuando estamos hablando de cáncer por las características y lo sólido que puede llegar a ser un nódulo maligno y requiere poco equipo. Bueno, como todo procedimiento mínimamente invasivo,
el paciente pues debe de colocársele anestesia local, el paciente debe de dársele un buen plan educacional, llenar su consentimiento informado sobre los posibles riesgos, los beneficios de esta técnica quirúrgica y también se le debe explicar que puede recurrir en un bajo porcentaje, pero puede recurrir. Se administra de 0.5 a 1.5 veces el tamaño de la lesión, o sea que dependiendo del tamaño de nuestra lesión tenemos que aplicar un poco más de la cantidad de alcohol. Los nódulos quísticos, lo ideal es aspirar el 50% de su contenido y ese 50% reemplazarlo con etanol. Debemos de esperar aproximadamente de 10 a 15 minutos con el etanol dentro de la lesión y posteriormente debemos aspirar por completo el etanol para poder tener un tratamiento óptimo. Debemos esperar más o menos unos 30 minutos con el paciente recostado para ver que no tenga ninguna complicación o que no se queje de alguna molestia, dolor o que veamos un hematoma y posteriormente pues el paciente pasa a observación un par de horitas para poderle dar egreso. Siguiente. ¿Qué riesgos podemos tener? Pues en la alcoholización los principales riesgos son los mismos que una biopsia por aspiración por aguja fina. Pueden ser hematomas, infección del sitio de punción e infección. La relación de los compartimentos centrales, como lo mencionamos con anterioridad, debido a su cercanía con del nervio laringio recurrente, se debe de hacer una fibroscopía continua, debido a que por la alcoholización podemos hacer una quemadura química del nervio y provocar una parálisis recurrencial. Por lo tanto, en este tipo de casos sí se recomienda tener a alguien que tenga experiencia en la administración o punción de nódulos a nivel del compartimento central, que son los que están en la parte anterior de la tráquea, debido a que ahí es donde el nervio recurre cuando viene saliendo del tórax. También cuando estamos haciendo este tipo de alcoholización debemos de evitar las burbujas porque esto va a reducir el beneficio o el tratamiento cuando administramos el etanol, ya que las burbujas pues van a haber un espacio entre el líquido, entre el etanol y el tejido, por ende esa parte puede ser no adecuadamente alcoholizada, que incluso el paciente amerite 2 sesiones, las cuales pueden ser en 2 días consecutivos, dependiendo de la evolución del paciente. Siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, con la técnica de alcoholización en la figura A, es una imagen de un nódulo quístico, ¿sí? Posteriormente se hizo el tratamiento, se aspiró el líquido, se hizo la administración del etanol, se esperó el tiempo prudente, se aspiró el etanol y posteriormente se tomó otra imagen para ver cómo iba la evolución de este nódulo. Podemos ver al mes, a los 3 meses en la 6 y a los 6 meses en la B. Lo cual podemos observar, perdón, lo cual podemos observar que redujo de tamaño notablemente. Sí vemos algunos cambios inflamatorios que son propios de una ablación química, pero a los 6 meses podemos ver que hay una casi completa curación de este tipo de lesión de características benignas. Siguiente. Aquí también podemos ver 2 imágenes pretratamiento, 2 quistes que previo a su administración de alcohol, después se hace lo mismo que les mencioné, se aspira el contenido, se administra alcohol y hacemos un control al mes, lo cual podemos visualizar la de reducción marcada del tamaño. Lo que sí se puede ver es que hay todavía persistencia de una imagen sólida dentro de este quiste que es de características mixtas, pero es benigno, de bajo riesgo. Por ende, no nos tenemos que preocupar por esto, simplemente darles un adecuado seguimiento. Podemos ver las imágenes a los 3 meses control, que solo quedó la parte sólida. Siguiente. Y esto es el control a los 6 meses y el control al año, el cual fue todavía teniendo más reducción de su tamaño y si lo comparamos el tamaño al año, pues es bastante pequeño, de 13 milímetros. Aquí vemos otra imagen de un componente mixto, pretratamiento, se aspira el contenido, administramos etanol y al mes podemos ver que la lesión mide 5 milímetros en comparación al pretratamiento que medía 19 milímetros. Al mes pues está casi por completo hecha la ablación. Vemos el control a los 3 meses donde el nódulo es de 4 milímetros. Siguiente, y 14 de alto.
Y a los 6 meses podemos ver que el nódulo es de 13 milímetros por 7 milímetros de alto y al año pues es de 2 milímetros por 7 de alto, lo cual podemos tener una resolución bastante completa de más del 87% de los casos en los cuales utilizamos la técnica de ablación por etanol. Ahora vamos a hablar un poquito del HIFU o del High Intensity Focus Ultrasound. Pues es bastante interesante esta técnica porque es mínimamente invasiva, o sea, el paciente no lo vamos a puncionar, el paciente no lo vamos a someter a ninguna incisión ni administración de anestesia, sino que es una técnica bastante segura que originalmente se utilizaba en otros tejidos como próstata y mama, y pues en los años 90 y 2000 a alguien se le ocurrió extrapolar esta tecnología hacia los nódulos tiroideos y se dio cuenta que funcionaba. Entonces es una inyección termal del tejido a 85 grados centígrados sin necesidad de punción. Como lo mencioné, originalmente se utilizó en otros tipos de tejidos y se extrapoló al cuello. Lo que vamos a provocar es una necrosis central con pérdida de la arquitectura completa del nódulo. Hay una colonización de polimorfonucleares y va a provocar una necrosis coagulativa. Entonces esta técnica es conocida como el HIFU, para algunos tal vez la conocen solo como HIFU porque incluso se utiliza mucho en ginecología y en urología. Se utiliza principalmente en aquellos pacientes que tenemos biopsias confirmadas que es un nódulo tiroideo benigno, es en los que se prefiere. O en bocios multinodulares sintomáticos, aquellos pacientes que refieren que tienen disfagia, que tienen síntomas compresivos, que por la noche pueden quejarse de dificultad apnea del sueño y es porque tienen unos bocios gigantescos. O a veces pacientes que se quejan con cambios de voz, después de haber hecho varios estudios y confirmar que realmente es por la compresión de estos nodos, de este bocio. Porque recordemos que la enfermedad tiroidea, por más grande que sea, no siempre va a provocar síntomas. Entonces hay que aclarar que es en pacientes sintomáticos. Es un sistema pues bastante avanzado, es un sistema computarizado que utiliza una sonda extracorpórea de 3 MHz. Utiliza dos sondas, una sonda de enfriamiento y la sonda lineal de ultrasonido, que es la que vamos a utilizar desde el inicio de la técnica de ablación para localizar el nódulo, marcar el nódulo y poder determinar en dónde vamos a aplicar el ultrasonido. Tiene impulso acústico de 35 a 94 joules. Y como podemos ver, pues a un lado, esta es la imagen de cómo es que funciona. Vamos a tener una emisión de ultrasonido que se agrupa y se concentra en ondas ultrasónicas. Tiene el mismo principio que un ultrasonido para poder hacer estudios de imagen, pero este va a provocar calor en el centro de la lesión. Entonces es un ultrasonido terapéutico. Vamos a ver que se proyectan rayos convergentes a la zona a tratar y se localiza el punto central de la lesión para poder hacer un calentamiento o aumento de la temperatura de la lesión de una manera concéntrica. De esa manera vamos a provocar necrosis desde el centro hacia afuera. Este es el aparato que se utiliza. El paciente se encuentra con una hiperextensión del cuello para mejor exposición de la glándula y todo es computarizado. Podemos ver que la sonda es parecida a una sonda como si fuéramos de rayos X y esa es la que va a emitir la energía por ultrasonido. Y el instrumento que utilizamos en esta pantalla podemos localizar el nódulo, tamaño, características y a través de eso poder decidir la cantidad de energía que le vamos a administrar al paciente para poder hacer una ablación completa de la lesión. Es eficaz del 45 al 50% de los casos en un seguimiento de estos pacientes a 3 a 6 meses. Muy importante, debido a que ya estamos hablando de calor, recuérdense que pues el cuello es un área que es sumamente vascularizada. Entonces, a nosotros como cirujanos endocrinos, ¿qué es lo que más nos toca lidiar cuando estamos operando esta área? Es la arteria carótida, por ende, si la lesión no puede estar más cerca de 2 milímetros, de 0.2 centímetros, al igual que la tráquea, 0.3 centímetros, y el nervio laringio recurrente, que para nosotros es una de las cosas más vitales, que de lo cual vivimos todos los días en nuestra cirugía, evitar que si la lesión está muy cerca o encima del nervio laringio recurrente o está sobre el tubérculo de Zucker-Kandel, no es un paciente candidato a este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque podemos provocar quemadura del nervio, por ende vamos a provocar una parálisis recurrencial.
Podemos provocar una lesión de la tráquea, perforación de la tráquea y por obvias razones una perforación de la carótida, que eso va a ser desastroso. Una de las ventajas de este equipo es que él mismo limita su poder cuando está cerca de las estructuras que acabo de mencionar. Se pueden marcar, se puede identificar, entonces él va a ir limitando, debido a que es un sistema computarizado. Es un método eficaz para nódulos benignos. Aquí como podemos ver en el screen de referencia, podemos ver cómo es que la lesión va a irse calentando de manera concéntrica en el lado izquierdo. Podemos ver el gran círculo, que es la lesión por completo. Y en la imagen que es en el tiempo real, se observa dónde es que se marca el centro de la lesión para empezar a hacer la ablación concéntrica de del nódulo benigno. Si podemos ver, perdón, doctor, disculpe, el anterior, la A podemos ver que aquí está la arteria y la tráquea, entonces por ende, pues en medición pues estamos lejos de las áreas que pueden vitales. Ahí no se observa el nivel anigio recurrente, pero por lo regular se puede, cuando hacemos un ultrasonido, podemos observarlo entre la yugular, perdón, podemos observarlo entre la carótida y la tráquea, y a veces el nervio vago se puede observar entre la yugular y la carótida. Aquí podemos ver una comparación del nódulo no ablatido versus el nódulo ya con un tratamiento, por vista de ultrasonido, que esto es lo que también nos ayuda a esta máquina porque nos puede hacer un ultrasonido directo durante el tratamiento. Podemos ver que el nódulo pues, disminuyó su tamaño notablemente y las características sólidas cambian por la necrosis que vamos a provocar, esta necrosis coagulativa y provocamos un proceso inflamatorio, lo cual a largo plazo pues, tiene bastante resolución del tamaño y de las características. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito del láser, que es otra técnica de ablación por calor. Láser, como todos sabemos, es Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Es una tecnología que emite bastante energía en un área muy pequeña utilizando una fibra óptica. Utiliza dos áreas para calentar las lesiones. La ventaja es que podemos decidir la longitud, la profundidad y la forma en la cual vamos a emitir este calor. Va a haber un depósito de energía controlada, lo cual el tejido lo va a absorber en su totalidad para provocar una carbonización, como lo explicó el doctor, y una coagulación por necrosis. ¿Siguiente? Bueno, esta técnica pues inicia con una temperatura de aproximadamente 46 grados centígrados por 60 minutos y posteriormente comienza a aumentar la temperatura entre 60 y 100 grados centígrados. Vamos a tener una coagulación permanente de las proteínas. Hay una desnaturalización de las proteínas, por ende va a haber una necrosis, una coagulación, reducción del tamaño del tejido y carbonización. La temperatura de 105 a 110 grados centígrados ya tenemos una carbonización. Creo que cualquier tejido a esa temperatura se va a quemar. Y una vaporización de líquido intracelular y extracelular que vamos a observar en los nódulos. Y en aquellos nódulos quísticos también pues, se va a ver una carbonización y vaporización del mismo. Esta técnica debe ser guiada siempre por ultrasonido. En constante tiempo tenemos que estar con el transductor observando el nódulo para ver las características, cómo va evolucionando, para evitar lesiones durante el procedimiento. También debemos administrar anestesia local porque sí es una técnica que provoca dolor. Se le debe explicar al paciente cuáles son los riesgos y beneficios. Quiero enfatizar de que a pesar de que no estamos utilizando anestesia general, no estamos incidiendo al paciente con bisturí, el paciente debe de llenar un consentimiento informado porque es una técnica mínimamente invasiva, pero es de características quirúrgicas, porque tenemos beneficios y complicaciones del mismo. Debemos de hacer una punción con un catéter o un AngioCat 21 hasta la porción más profunda del nódulo, porque va de profundo a superficial. Una de las complicaciones, no de las complicaciones, sino de sus desventajas, es que a veces pueden necesitar múltiples funciones en una misma sesión porque no hacemos correctamente la técnica. Lo adecuado es localizarnos en la parte más profunda y central del nódulo y a través de eso ir haciendo múltiples funciones sin retirar la sonda o la fibra óptica. Siguiente. Tiene un área segura de aproximadamente 10 a 15 milímetros de estructuras vitales.
Primera iluminación, parte más profunda, lo que les comenté, tiene que llegarse hasta la parte más profunda del nódulo para poder estar seguros que vamos a tener una adecuada ablación del tejido. Tiene un poder de 3 watts, el total de energía liberada va de 1200 a 1800 joules, que es mucho mayor que el HIFU. Durante el tratamiento hay una formación de gas, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces la formación de gas puede provocar mucho dolor porque estamos hablando de un compartimento cerrado, perdón, y ahora que hay una distensión del nódulo, cuando tenemos mucha liberación de gas, cuando hay un aumento muy abrupto de la temperatura, cuando hay una necrosis muy rápida del tejido, podemos provocar que el nódulo se rompa o que el nódulo sangre o que haya tanta liberación de gas que va a provocar mucho dolor. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado al utilizar estas técnicas y tomarlo muy en cuenta. Por eso tenemos que hacer un monitoreo constante por ultrasonido. La retracción tiene que ser continua para cubrir toda la lesión. Vamos desde el centro hacia afuera y vamos haciendo múltiples funciones, como cuando hacemos la técnica de base. ¿Sí? Siguiente. La retracción continua tiene un nombre, se llama pullback, pero no retiramos la aguja de la piel, sino que nos quedamos siempre dentro del nódulo y a través del ultrasonido vamos viendo cada una de las partes que ya vamos, que están siendo expuestas a la ablación térmica y continuamente vamos a ir escogiendo las partes que aún nos faltan. Debemos de evitar las múltiples punciones porque sí duele, a pesar de que estamos teniendo anestesia, el paciente pues puede referir dolor cerca de la garganta. Y la confirmación de la ablación es por ultrasonido. O sea, antes, durante y después de la técnica, hacemos un ultrasonido y esto nos permite saber, mire, tenemos una completa ablación de la lesión. Aquí podemos ver una lesión antes de la utilización del láser. Podemos ver que en la A es una lesión bastante grande. Esta es una ultrasonografía en la cual se puede observar todo el nódulo. Y en la imagen C podemos ver ya la introducción de la fibra óptica y vemos como ese pequeño 8 que estamos en líneas azules, ese es el área de radiación térmica que vamos a provocar durante el tratamiento. Podemos ver en la última imagen D que ya hay una ablación completa de este nódulo y están marcados todos los cambios de coloración que nos representa que ya hay una ablación completa en comparación a las imágenes previas de la lesión. Siguiente. Lo mismo, un estudio de publicación, un técnico también para localizar un nódulo. Podemos ver en la imagen B la carótida y el nódulo que es de características pues, benignas, es un quiste. Luego, el paciente es llevado perdón, al procedimiento. En la C podemos observar el nódulo, marcamos el nódulo. Y en la D ya observamos la introducción de la fibra para iniciar el tratamiento por ablación, en lo cual si lo comparamos, pues ya esta imagen es de cuando ya se empezó el tratamiento y podemos ver cómo va cambiando la forma de la lesión, conforme va aumentando la temperatura y conforme vamos introduciendo la fibra en las diferentes partes del nódulo. Lo mismo, solo que esta imagen es bastante gráfica porque podemos ver esas áreas concéntricas donde están las flechas en la imagen E, las cuales muestran las áreas de hiperecogénicas donde están las dos fibras ópticas que están emitiendo radiación. Bueno, con esta técnica tenemos una reducción en promedio de un 84%, más o menos 13%, es bastante amplio. Todo se relaciona con las características del nódulo, ya sea si es de características sólidas, si es de características mixtas o si es características únicamente quísticas. La resolución cosmética completa, o sea, el hecho que el paciente no va a percibir la presencia de una masa en el cuello, se observa en el 87% de los casos. En los pacientes que van por una indicación por síntomas compresivos, pues se observa un alivio de los síntomas en el 88% y una resolución mayor del 50% a los 36 meses de seguimiento de estos pacientes en nódulos benignos. En los nódulos malignos, pues se recomienda principalmente en micocarcinomas con seguimiento continuo. Esto es un tema que creo yo que el doctor Peñalonso y el doctor Cordón no me dejarán mentir. Es tan controversial el manejo de los micocarcinomas en el sentido que algunos los biopsean, otros no los biopsean. Al final hay grandes series que comprueban que los micocarcinomas se pueden no funcionar, se pueden darles un seguimiento adecuado y cuando tenemos muchas veces una biopsia confirmatoria, porque se le hizo una biopsia a estos micocarcinomas que son nódulos menores de 1 centímetro, pues con una hemitiroidectomía
el tratamiento es curativo. Por ende, estos pacientes también pueden ser candidatos a una terapia alternativa como ablación térmica, ya sea por HIFU, por radiofrecuencia, que eso lo va a hablar muy bien el doctor Cordón, o por láser. Debe tener márgenes seguros. El paciente, por lo regular, son pacientes de alto riesgo, que someterlos a cirugía pues tienen sus complicaciones. Es seguro, efectivo, tiene bajas complicaciones, únicamente las que mencioné con respecto si no manejamos bien la temperatura y hacemos cambios térmicos abruptos en el nódulo y en el cuello. Y uno de los beneficios es que mantiene la función de la glándula, que mucho paciente es lo que más le preocupa. A veces, muchas veces no les da igual el cáncer, les preocupa más, mire, tengo que tomar una pastillita el resto de mi vida o no. Entonces, en este caso, pues es una alternativa. Siguiente. Ahora los dejo con el doctor Cordón, que nos va a extender mucho más en esta área, que es área de su expertise. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahorita vamos a hablar de lo que es la ablación por radiofrecuencia. Aquí nos vamos a detener un poquitito más porque en realidad los mayores estudios y las autorizaciones o las capacitaciones que se dan en las diferentes sociedades y asociaciones en el mundo son únicamente de radiofrecuencia. No tenemos unos estudios tan grandes en el HIFU. Y yo me imagino o creo que puede ser debido a los costos que tienen el láser, el HIFU, en comparación con la radiofrecuencia, que ninguno de los tres es barato. La radiofrecuencia, pues, es un procedimiento de invasión mínima. Como lo comentó el doctor Peñaloso y Danilo, destruye el tejido a través de la aplicación de calor. ¿Cómo aparece ese calor? Pues es una aguja en cuya punta hay una liberación de una energía eléctrica que hace que las moléculas vibren. Al vibrar las moléculas se calientan y provocan una lesión irreversible de los tejidos. Para esto se requiere de la guía de un ultrasonido. Siguiente. Este es el equipo de radiofrecuencia. Necesita una aguja, que es la que estamos viendo del lado izquierdo. Esta aguja es es muy parecida a la aguja de Trucut. Entonces, a veces sí, como cuando uno hace una biopsia por Trucut, a veces, o por lo menos yo prefiero hacer una pequeña incisión en la piel con bisturí para poder tener una mayor libertad. Acuérdense que esto es con anestesia local nada más, idealmente sin sedación. Y del lado derecho, pues tenemos la consola. La consola, pues, es la que va a emitir la corriente de energía eléctrica. Aquí creo que pueden ver dos consolas. La consola de abajo es la que emite la corriente eléctrica y la consola de arriba es la que enfría la aguja para que ésta no se sobrecaliente, no se carbonice y no haya evaporación. Si el tejido se carboniza, entonces ya no hay paso de la corriente eléctrica y se pega en la aguja pues el carbón del tejido y lo que vamos a hacer es al movilizar la aguja vamos a arrancar el tejido. Entonces ya los sistemas de ahorita automáticamente cuando ya se tiene carbonización o vamos a llegar al punto de carbonización, ya la máquina reconoce y ya no manda energía eléctrica para no llegar a ese punto. Siguiente. La FDA reconoce únicamente dos equipos. Es un equipo americano, que es el RF Medical, que es el que tenemos a la izquierda, que es el que vimos anteriormente. Y el otro equipo muy similar es el de StarMed, también con su bomba de agua para enfriar la aguja. RF Medical es de Estados Unidos y StarMed es coreano. Yo creo que los dos son muy buenos. ¿Cuál es la ventaja que miro yo del RF Medical? Es que el RF Medical tiene un pedal. Entonces uno lo puede manejar solo con el pedal. StarMed tiene que tener un asistente que es el que nos va a ir aumentando la cantidad de energía que necesitamos. Entonces sí tenemos a un señor que tiene que estar ahí parado pues
moviendo eso. Siguiente. Obviamente necesitamos del ultrasonido, pero pues todos los cursos a los que yo fui, usé dos tipos de ultrasonido, un ultrasonido muy sofisticado, muy bueno, y utilicé el ultrasonido del lado derecho, que es únicamente el transductor lineal conectado a un iPad. Y de verdad que la imagen es formidable. Y los radiólogos me podrán explicar, pero de verdad que la imagen que uno puede ver con el iPad es formidable, y mucho del entreno que yo tuve es a través de un ultrasonido como este sencillo, que es con un iPad. Ya con el celular la imagen es mucho más chiquitita y cuesta un poquitito más ver, pero con el iPad se puede ver perfectamente. Así que creo yo que no hay necesidad de comprar un equipo de ultrasonido tan sofisticado y tan caro, sobre todo si es solamente para tiroides. Esta es una imagen de cómo funciona, es una representación del RF Medical. Tenemos el generador de corriente eléctrica, que tiene pues obviamente su pad para hacer tierra, la bomba, y generalmente el cirujano se va a colocar en la cabeza del paciente y utiliza el pedal para poder emitir la corriente eléctrica. Entonces, más o menos así es como vamos a colocar al paciente. Siguiente. Pues como ya se mencionó, el objetivo principal es efectuar una lesión tisular. Generalmente cuando nosotros nos quemamos a menos de 45 grados, la lesión tisular va a ser reversible. Alrededor de los 50 grados, pero si lo mantenemos durante 4 a 6 minutos, la lesión es letal. Obviamente no vamos a tener 50 minutos durante 6 minutos por cada ablación que vamos a hacer. Entonces lo que usamos es una temperatura más grande, entre alrededor de los 100 grados centígrados, donde se produce una citotoxicidad irreversible, y con el tiempo esa citotoxicidad se va a evidenciar como una necrosis. Ahora, si lo hacemos a más de 100, tenemos vaporización, y ahí es donde realmente la ablación no funciona. Siguiente. Esto es como la punta de esa agujita, es lo que va a hacer que haya una oscilación iónica. Los iones de los tejidos van a hacer fricción. Esto va a aumentar la temperatura, produce la destrucción tisular. Hay que enfriar la sonda para que no provoque carbón y que no se deseque y que no se vaporice. Es decir, tratar de nunca llegar a los 100 grados, 110 grados centígrados. Siguiente. El paciente, ¿cómo se hace esto? Esto se puede hacer en la clínica, no lo recomiendo. Recomiendo más que se haga en un lugar donde, si hay algún tipo de complicación, tengamos casi todo a la mano. Por ejemplo, lo podemos hacer en donde los gastroenterólogos hacen sus endoscopías, lo podemos hacer inclusive en el quirófano. Eso obviamente va a tener unos costos extras, pero sí no lo recomiendo hacerlo en la clínica de uno, porque si algo pasa, a veces no se puede defender lo indefendible. No necesita anestesia general, y de hecho se recomienda no tener anestesia general porque necesitamos que el paciente esté despierto para ir evaluando ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos que evaluar el dolor y el lugar el área de dolor, la voz inclusive, y muchas veces tenemos que estarle pidiendo al paciente que mueva su cuello de un lado del otro, que hiperextenda el cuello. El uso del marcapaso no es una contraindicación en estos casos, aunque yo estoy poniéndole una corriente eléctrica. Yo sí no me ha tocado, pero si me toca un paciente con un marcapaso, sí me quisiera asegurar que no voy a tener ningún problema. Y la terapia con antiagregantes plaquetarios no es una contraindicación, se puede utilizar, pero obviamente siendo un proceso electivo, podemos omitir los antiagregantes plaquetarios por un periodo muy cortito de tiempo. Los pacientes que ya están operados, por favor, siempre chequen
que no tenga una parálisis de la cuerda vocal, porque una complicación de estos es lesión del laringio recurrente. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que se operó de una lobectomía izquierda, no tiene disfonía, y ustedes le van a ablatir un nodulito del lado derecho. Recuerden que hasta 30% de las lesiones recurrenciales y de las parálisis de las cuerdas vocales postquirúrgicas son totalmente asintomáticas. Entonces, yo creo que parte del protocolo que ustedes deben de, en el protocolo ustedes deben de incluir una nasofibrolaringoscopía para verificar que no haya una parálisis de la cuerda vocal en pacientes que han estado operados. Siguiente. Bueno, aquí están las indicaciones. Nosotros tenemos ya desde el 2017 ciertas guías. Creo que las primeras guías ya formales se hicieron en Corea y han seguido una serie de cambios y de mejoras hasta tener las más recientes, que son las de la Sociedad Europea de Tiroides. De hecho, este proceso no es nada nuevo. Desde los años 30 ya se utilizaba para neuralgia del trigémino, como tratamiento de neuralgia del trigémino. En los años 50 se hizo el primer generador, pero obviamente era un generador muy complicado de regular y todo, y fue hasta 1997 donde se aprobó por la FDA este tipo de generador de energía, pero no se usaba para tiroides, se usaba sobre todo para ablación de nervios, mucho por los anestesiólogos y los médicos de cuidados paliativos, sobre todo para tratar dolor en cáncer. Posteriormente ya se empezó a utilizar en tumores sólidos, muy usual, pero muy usual, por ejemplo, en lesiones metastásicas del hígado, en ciertas lesiones metastásicas pulmonares se usa, pues ya es prácticamente un procedimiento de rutina. Posteriormente se empezó a usar en el esófago de Barrett, y actualmente se está utilizando en endometriosis. Entonces, esto no es algo nuevo. Nuevo, tal vez, para tiroides. Sigamos. Esta es la indicación principal, se comentó anteriormente, pero lo bueno y lo que les quiero enseñar aquí es que ya está dentro de las guías. Si bien no es la mejor, la primera opción, la radiofrecuencia está indicada en pacientes que tienen nódulos tiroideos benignos y que tienen síntomas o problemas cosméticos. Entonces, ya tenemos algo que nos respalda a la hora de nosotros hacer la radiofrecuencia. Está dentro de las guías, sobre todo tanto la de la ETA como la de la Asociación Coreana. Siguiente. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Aquí hay dos razones principales. La primera razón de hacer radiofrecuencia es evitar una cicatriz. Es puramente cosmético. Y la otra, tal vez más sutil, es evitar el hipotiroidismo. Recordemos que hasta 20% de los pacientes a quien se les hace una hemitiroidectomía van aunque tengan el lóbulo contralateral, van a parar con hipoparatiroidismo y van a requerir de por vida de tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. Entonces, esta es la razón principal por la que nosotros estamos haciendo ablación por radiofrecuencia. ¿A quiénes lo hacemos? Aquí ya cambia un poquito el sistema. Ya cuando estamos hablando de ablación por radiofrecuencia, ya no usamos el 3x3x3 o un nódulo de 2.5 por 1.5 por, sino que ahora hablamos de volumen. Hay que quitarse el chip y hablar del volumen. Solamente no piensan que el volumen es 2x2x2, ¿verdad? Nunca les va a salir. Por ejemplo, aquí tenemos que en las guías coreanas el tamaño mínimo para poderle hacer una ablación por radiofrecuencia a un paciente es de 4 mililitros. Obviamente, si ustedes hacen 2x2x2, nunca les va a salir 4. La fórmula es muy sencilla, es pi por largo, alto y ancho dividido 6 por 100. Entonces, eso les va a dar el número de mililitros que tienen.
Los europeos, pues, miran nódulos un poco más grandes, de 12 mililitros, y en otros nódulos benignos son los funcionantes autónomos. Aquí sí se considera al revés, nódulos menores de 12 centímetros, y se ha visto que en nódulos grandes la radiofrecuencia no es el tratamiento de elección, porque o no se logra llegar al paciente eutiroideo o recurre de una manera muy rápida o requiere de varias sesiones de radiofrecuencia. Siguiente. Como se comentó anteriormente, se me fue la presentación. Ahí está. Como se comentó anteriormente, hay otras indicaciones, se está estudiando acerca de esto, del carcinoma micropapilar, que yo tengo mis serias dudas hablando de esto, y tal vez si alguno de mis colegas me puede corregir, no solamente de carcinomas micropapilares, sino que carcinomas papilares pequeños han sido seguidos durante 20 años en Japón por el doctor Miyauchi y el doctor Ito en el hospital de Kuma, y de los pacientes que han requerido cirugía son menos del 8%, o sea, estamos operando tal vez innecesariamente al otro 92%. Entonces, los micropapilares, yo tal vez no les haría absolutamente nada. Donde sí miro yo esto muy interesante es el carcinoma localmente avanzado como una terapia paliativa antes de que invadan nervios o algo así, o inclusive cáncer de tiroides recurrente, que puede ser paliativo o curativo, o pacientes que ya han sido operados varias veces, que rehúsan el tratamiento quirúrgico, otra cirugía más, o que realmente nosotros vemos que va a ser muy complicado volver a entrar a un cuello que ha sido operado 2 o 3 veces antes. Entonces, en estos pacientes, pues consideramos que la radiofrecuencia, y yo tengo un poquito de experiencia con la inyección de alcohol en estos pacientes con muy buenos resultados. Estará indicado para bozos multinodulares. Todavía no hay estudios que nos puedan confirmar si esto es útil en bozos multinodulares o no. Siguiente. Luego, ¿cómo vemos la respuesta al tratamiento? La respuesta al tratamiento lo vamos a ver con una tasa de volumen de reducción. Y aquí está la fórmula. Entonces, lo que vemos es qué porcentaje reduce el tumor. Y vemos que con la radiofrecuencia hay un estudio muy grande. Al final de 36 meses se puede tener una reducción hasta del 70 al 90%. Ojo aquí, en radiofrecuencia, en HIFU, en láser, muchas veces no desaparece la lesión. Siempre va a quedar una lesión pequeña. Eso hay que tenerlo muy en mente. Sigamos. ¿Qué porcentaje tenemos según el volumen de los pacientes? Obviamente, mientras más pequeño, a largo plazo, pues tenemos una mejor respuesta, y mientras más grande, tenemos apenas un 65% de reducción con una sola lesión, ¿verdad? Con una sola sesión. Obviamente, uno de 20 mililitros podría necesitar 2 o inclusive 3 sesiones. Y ahí creo yo que podríamos tener un resultado muy cercano al 90%. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones? Este estudio me gustó mucho. Son los resultados de Corea. Un resultado bastante grande. Son 1,459 pacientes, y aquí lo que le resumo es que en total el número de complicaciones es de 3%, y las complicaciones mayores es de 1,42 a lo sumo por ciento de todos los procedimientos. Obviamente, como procedimiento nuevo, van a aparecer nuevas complicaciones. Y entre estas, si ustedes ven arriba de hipotiroidismo, tenemos ruptura del nódulo. Eso es algo que en cirugía convencional no aparece.
o, hombre, lesión del plexo braquial, eso sí, sí, pues a menos de que hagamos una disección de cuello en la tiroidectomía, es raro que se dé una lesión del plexo braquial. Y aquí tuvieron un paciente que lo puse en rojo porque leí, busqué y rebusqué cómo puede con un nódulo en un solo lado un paciente poder tener hipotiroidismo si tiene toda su tiroides. Y la verdad es que no lo encontré, pero está reportado de hipotiroidismo luego de 180 días de efectuar la radiofrecuencia. Pero me pareció curioso. Adelante. Vemos que hay otro estudio. Este sí es el de los coreanos, el anterior era multicéntrico. Aquí tenemos casi el doble de pacientes. Si ven, los resultados son muy similares, 3.3 versus 2.38 y 1.5% de complicaciones mayores. Esto nos indica que es un procedimiento tal vez más seguro que la cirugía, muy pocas complicaciones, pues es un procedimiento que probablemente nos va a ayudar muchísimos en un número escogido de pacientes. Siguiente. En conclusión, la ablación por radiofrecuencia es un procedimiento seguro, es una nueva herramienta que tenemos para el manejo de los nódulos tiroideos y obviamente como herramienta nueva requerimos de adquirir experiencia. Tenemos que hacer nuestra curva de aprendizaje, difícil en un país donde tenemos pocos pacientes. Y también esa experiencia nos va a permitir familiarizarnos con complicaciones nuevas que no conocíamos antes. Quiero hacer la anotación que con la radiofrecuencia el nódulo no desaparece. Es raro que el nódulo desaparezca, sino que solo disminuye de tamaño. Es un procedimiento simple, pero no fácil. Hay que tener mucha experiencia con ultrasonido. La introducción de la aguja la introducción de la aguja no se hace en el lado lateral del transductor, no en el lado frontal o posterior. Entonces la introducción de la aguja pues sigue un recorrido mucho más largo, pero con esta posición del transductor podemos ver la aguja o lo más importante, la punta de la aguja todo el tiempo. Aquí es importante ver la punta de la aguja todo el tiempo, porque si no vemos la aguja puede ser que estemos quemando una carótida, por ejemplo. Entonces es muy importante ver la punta de la aguja y estas se van haciendo pequeñas sesiones o pequeñas ablaciones dentro del tejido conforme vamos retirando la aguja, igual que el láser con un pull-through. No es un procedimiento indoloro, les duele a los pacientes a pesar de que uno hace una hidrodisección con anestesia local. Y lo que yo veo más complicado es que es una técnica costosa, aunque ha bajado muchísimo de precio, pero esto, solo el equipo y la aguja y tener a alguien ahí que nos ayude a manejar el equipo, pues es una técnica que no cuesta menos, únicamente con el equipo, no cuesta menos de 15,000 quetzales. Y el HIFU, que yo le miro, yo tengo muchísimas expectativas por el HIFU, porque ahí no vamos a tener, ahí sí que no es cero invasivo, el HIFU es mucho más caro aún. Siguiente. Pues como todo producto nuevo, pues se da esta curva que a mí me pareció muy interesante, lo vi de una persona que me dio un curso de radiofrecuencia y vemos que pues están los innovadores, la gente que adopta rápido el producto nuevo y que no lo duda, luego caemos en un barranco de críticas y dudas y todo eso, y al final empieza la gente a utilizarlo hasta que llegamos a un punto donde ya vamos a necesitar otro producto. Entonces, no seamos renuentes a lo nuevo que viene en la tecnología. Creo que un maestro mío que está aquí con nosotros dice no hay que ser los primeros en utilizar estos productos, pero tampoco los últimos. Y creo que sus palabras son muy sabias. Entonces, siguiente, entrenémonos a los que nos gusta la tiroides y la patología tiroidea. Entrenémonos en esta nueva técnica
y empecemos a hacer nuestra curva de aprendizaje, que es evidentemente primero tendrá que ser en Phantoms o en simulaciones y luego tenemos que empezar ya con los pacientes. Entonces, pues esto es lo que les traigo. Si tienen alguna duda o sobre mi plática o las pláticas anteriores, pues con mucho gusto se las vamos a responder ahorita. Y muchísimas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido mucho. Muy clara y muy bonita tu exposición, igual que la de Danilo. Por ahí hay algunas preguntas. Una es, ¿cuál es el método de termoablación que se usa más frecuentemente en Guatemala en la actualidad? Carlos, por favor. Aquí se está empezando a utilizar la radiofrecuencia, tal vez por costos y por tratar de estar al día con la tecnología. Hay un equipo de HIFU, creo, que todavía no tengo conocimiento que se haya usado, tal vez se usó, eh, pero no creo que se esté utilizando ahorita por cuestiones de costo. Y como les digo, tengo muy buenas expectativas con HIFU, pero ahorita lo que se hace de rutina con los cirujanos endocrinos es la ablación por etanol. Eso es como gran parte del pan nuestro. Eh, Luego tal vez la radiofrecuencia y ya veremos después el láser y el HIFU. Yo creo que el láser no va a tener tanto auge, sino que es el HIFU el que va a venir a sustituir todo cuando baje su precio. De acuerdo. Ahí creo que hay otra pregunta, un comentario que dice, según el cardiólogo, se puede usar el estímulo eléctrico en pulsos cortos, no por largo tiempo, sin problemas, al menos en cirugía general. Bueno, gracias por el comentario. Sí, dependiendo de los marcapasos, dependiendo de las características o la enfermedad cardíaca que tenga el paciente, siempre se recomienda que estos pacientes tengan una evaluación por fisiológica por parte del cardiólogo para determinar si su marcapaso necesita ser calibrado para la cirugía o no, o incluso en algunos casos la misma empresa de los marcapasos le coloca un imán al paciente para que el paciente pues, no tenga ninguna complicación durante la cirugía. Entonces todo depende de cada paciente. La utilización de los marcapasos es bien individualizada. Siempre es cierto que los estudios dicen que no pasa nada con el electrocauterio, con el BOV y todo, pero como por ejemplo nosotros utilizamos muchas energías monopolar, bipolar, ligashur, utilizamos también el armónico, la electroestimulación y todo, entonces sí tenemos ciertas características que cumplir para que entonces no tener ningún inconveniente a la hora de operar un paciente con un marcapaso. Lo que sí está contraindicado es en pacientes que tienen desfibriladores cardiovertores. Ahí sí la recomendación, por lo menos hasta ahora, es no utilizarlo. Otra, no sé si esta de Carlos Rosales nos puede ampliar un poco su pregunta. Uso en nódulos paratiroideos. Me imagino que es para tiroides. Para tiroides. Sí se puede utilizar estas terapias de ablación para tiroides, pero una de las cosas que lo hacen como muy retadoras es el hecho de que carecemos de la patología a la hora que hacemos la paratiroidectomía. Podemos abatir una paratiroides grande pero anormal sin características de adenoma, por eso es algo controvertido cuándo utilizarlo y cuándo no. Además que recordemos que las paratiroides sí pueden hacer paratiromatosis, o sea, sí está demostrado, incluso nosotros hicimos un case report de más o menos 6 casos en los cuales publicamos paratiromatosis en pacientes que la cápsula del adenoma se rompió y al año de seguimiento los pacientes recurrieron y lo que encontramos era una paratiromatosis, la formación de una nueva glándula secundaria a la abertura del adenoma. Entonces, todavía no se utiliza en este tipo de casos, menos la alcoholización, porque recordemos que la localización de las paratiroides pues no se localizan siempre en la misma posición y muchas veces por estudios de imagen no localizamos el adenoma. ¿Ya? Para lo que sí ha sido descrito, su uso en paratiroides es en pacientes con hiperparatiroidismo secundario
y fallo renal crónico. Primero, porque son pacientes con múltiples comorbilidades para ser operados. En segundo lugar, porque todos tienen hiperplasias glandulares. Y en tercer lugar, porque esas hiperplasias usualmente son glándulas muy grandes, tanto en tamaño como en volumen. Ahí sí se ha utilizado y ahí pues no existe el riesgo de no tener un diagnóstico histológico porque sabemos que se trata de hiperplasias. Y desgraciadamente, por lo menos en nuestro medio, la gran mayoría de pacientes con hiperparas secundarios y fallo renal que nos mandan a los cirujanos para operarlos son pacientes en tan malas condiciones, algunos casi premortem, que en esos casos sí puede ser una opción. Yo sí quiero hacer una anotación aquí y en paratiroides no sé si hay una indicación clara para adenomas paratiroideos. Lo que sí sé es que es un last resort si no se puede llevar a cirugía o si no se puede controlar de otra manera la hipercalcemia. Les voy a explicar por qué. En radiofrecuencia o en radioablación por radiofrecuencia, los nódulos se clasifican según el riesgo o el chance de que puedan dar alguna complicación. Y según su localización, se le pone un riesgo alto, un riesgo intermedio o un riesgo bajo de complicaciones. ¿Cuáles son esas las complicaciones? Lesión vascular, lesión del nervio laríngeo recurrente y lesión del esófago. Si ustedes se fijaron, bueno, creo que no se pudieron haber fijado bien, pero en la diapositiva que puso Danilo sobre un corte de la tiroides y la tráquea, había unos triangulitos en la parte posterior de la tiroides. Esos triangulitos son las zonas de peligro. Ustedes no quieren ir a poner calor ahí, porque Ahí ahí va están las paratiroides. Sí. y precisamente ahí es donde está la paratiroides. Entonces, esa es la zona de mayor riesgo de lesión de los nervios laringeos recurrentes y es la zona de mayor riesgo del lado izquierdo para lesión del esófago. Entonces, justamente ahí es donde están las paratiroides y por eso es que yo les diría, si estamos empezando, ablación de nódulos paratiroideos son un nono. Ahí está. Si se dan cuenta, estas cositas que están atrás de la tiroides, ese es el nervio laríngeo recurrente. Y esos triangulitos son las zonas de peligro. Ahí, si el nódulo está en esta zona, la indicación es operar, no darle radioablación. Sí. Es muy válido lo que dice el doctor Cordón. De hecho, lo que se ha hecho en paratiroides no es el uso de radioablación, sino que la inyección de sustancias esclerosantes, sobre todo de etanol, ¿verdad? Que también existe el riesgo de lesión, pero probablemente sea menor que si se usa ablación térmica, ¿verdad? Pero de acuerdo completamente con lo que dice el doctor Cordón. Tenemos otra pregunta que dice, ¿consideran que hay un beneficio de combinar técnicas de ablación, por ejemplo, etanol con radiofrecuencia? Sí, por ejemplo, con radiofrecuencia por ejemplo, tenés dos nódulos. Uno es quístico y el otro es sólido. La radiofrecuencia no va a hacer absolutamente nada o no va a tener los mejores resultados en la lesión quística. Entonces tú puedes ponerle etanol en la lesión quística y hacer radiofrecuencia en la lesión sólida. Creo que no hay Bueno, más, Carlos. No. no veo que hayan más preguntas, entonces yo creo que pues damos por concluida esta sesión y agradecemos muchísimo sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias por el comentario acerca del marcapaso. Y ya saben, si tienen cualquier duda, nos pueden localizar o
o llamar y pues con mucho gusto podemos responder sus dudas de alguna otra manera. Muchas gracias y tengan una feliz noche. No sé si Danilo o el doctor Peñalonso o el doctor Torcelli tendrán algo que decir para concluir. Muchas gracias por su participación y excelente charla la que pudimos tener el día de hoy. Igualmente, gracias a los que tuvieron la paciencia de escucharnos y espero que eso despierte curiosidad de lo que ya se está haciendo y que para nosotros es pues todavía novedoso. Así es que, de nuevo, muchas gracias. Y cualquier cosa nos pueden seguir en las redes sociales. Mucho gusto y buenas noches.